Los mejores textos de Bolívar, porque hay mucha compilación de cartas, de documentos oficiales, de discursos, de proclamas, pero estos tres elementos, el manifiesto de Cartagena para convencer a Rodríguez Torices, 30 páginas. El discurso de Angostura para sustentar una constitución que funde la República. Y la Carta de Jamaica en 1815 diseña la guerra de independencia para los virreinatos de Latinoamérica, no solamente de la Nueva Granada, e incluye hasta Cuba y a Puerto Rico, que deben ser liberados. Entonces la Constitución de 1819 se quedan los constituyentes discutiéndola en Angostura, y él viaja en febrero, y él viaja en abril y mayo para encontrarse con Santander. Santander sí le colaboró en las batallas de Boyacá, de Pantano de Vargas y de Gámeza. Y luego fue vicepresidente y presidente encargado, y vienen los distanciamientos que ustedes conocen y han visto en la serie de televisión. Pero en esta arquitectura constitucional que Bolívar realiza, una vez vencidos los españoles en Boyacá, la batalla de Boyacá es la más importante de las batallas para poder despejar el territorio. ¿Por qué? Porque Pablo Morillo estaba fortalecido. Es que Pablo Morillo llegó en 1815 a la isla Margarita y luego pasó a Cartagena y realizó el sitio, o sea, sitió, bloqueó a Cartagena desde agosto de 1815 a diciembre. Cercó todas las ciudades circunvecinas, ¿sí? Pasacaballos, para que no entraran alimentos. Murieron 6.000 personas, por eso se llama ciudad heroica, ¿sí? Bloqueó a Cartagena durante 5 meses, prácticamente 5 meses, y luego los atacó con cañones. El gran error fue de Manuel del Castillo, comandante de Cartagena, que no dejó fortalecer militarmente la ciudad como se lo propuso Bolívar en mayo de 1815, porque en agosto es que llega el señor Pablo Morillo, que había sido un militar enfrentado a los franceses y el más destacado contra los franceses durante 6 años que los franceses dominaron España. Bolívar en la Carta de Jamaica dice: bienaventurado Napoleón cuando invadió a España. Pero los de la Academia de Historia de Cali han cometido ese error de seguir atacando a Napoleón. Si no fuese por Napoleón, no nos habríamos nosotros liberado, porque él invadió a los invasores nuestros, los ocupó, ¿sí? Y les impidió enviar ejército durante 6 años, porque el ejército estaba ocupado enfrentando a los españoles, y el ejército realista se volvió una guerrilla e hizo guerra de guerrillas contra el ejército francés, y de allí Bolívar aprendió a organizar las guerrillas. Es decir, miren ustedes cómo después lo van a tildar cuando liberan a Fernando VII y anulan la Constitución de Cádiz. Lo van a tildar de guerrillero y de levantado y de irrespetuoso con el monarca. Pues claro que había que ser irrespetuoso, porque había que terminar con los funcionarios del monarca en el virreinato de la Nueva Granada. Entonces la Carta de Jamaica, que es el otro documento, es un escrito de más de 40 páginas enviada al señor Hewley, un inglés, para que le ayudara a financiar. Desde allí le escribió a los ingleses, desde Jamaica, no solamente a Hewley, sino a Richard Wellesley, que era el primer ministro inglés de la época, y a Maxwell Hislop. Es decir, él le escribió a los ingleses. ¿Y por qué creían los ingleses?
porque los ingleses habían sido los enemigos competidores dentro de la etapa mercantilista feudal europea, o sea, los contradictores de los españoles en la disputa por la distribución de las mercaderías en el mar, o sea, sus competidores. Bolívar pensó que sin los británicos él no podría ganar la guerra, y por eso le comentaba al doctor Palau, dejó a Luis López Méndez, cuando viajó a traer a Miranda, lo dejó en Inglaterra conscribiendo, reclutando ingleses, los que participaron en la batalla de Boyacá, precisamente la legión inglesa de 350 hombres. Pero a Wellesley, que era el ministro, le prometió a Bolívar que le colaboraran, porque si ellos habían competido tantos años con los españoles por el comercio, que si él lograba independizar les entregaba parte del comercio, es decir, que los intercambios comerciales y los tratados se firmarían entre la nueva república, que va a ser la Gran Colombia, y los ingleses y los españoles quedaban por fuera del mercado. Y así fue. O sea, la visión geopolítica de Bolívar permitió eso. Pero lo más impresionante de la concepción bolivariana está en que en medio de esa guerra de independencia construye el Estado, es decir, entrega una constitución en febrero de 1819, se quedan redactándola, viaja a Boyacá haciendo el recorrido por donde no se dieran cuenta que iban a pasar. Es decir, lo que Bolívar hizo fue engañar a Morillo. Por eso dejó que algunos hiciesen escaramuzas, los escarceos, refriegas militares con Morillo para que pensara que estaban débiles y que eran pocos, atacando aisladamente a militares de Pablo Morillo en Caracas, mientras que él va a los llanos, reúne a los llaneros y reúne un ejército de campesinos para atravesar la cordillera y pasar por el páramo de Pisma sin que se dieron cuenta, caer a Tunja, quitarle las armas a los españoles, engañar a Barreiro y vencerlo en Gámeza, luego en Pantana de Vargas, que es del 25 de julio, y triunfar en Boyacá con 2.500 hombres. Ya, un ejército, sí, en ese momento de desarrapados, porque quedaron exhaustos, no tenían uniformes, pero vencieron a los españoles. Y luego en Carabobo, la concepción que tiene Bolívar de Carabobo, la batalla de Carabobo, que va a ser en 1821 para despejar a Venezuela, como hizo con la batalla de Boyacá, al centro de la Nueva Granada, o sea, lo que es hoy Colombia, logró en Carabobo vencer ya al ejército que Morillo había comandado, y Morillo se había tenido que retirar. Es decir, la concepción de Bolívar estaba en que la guerra debería continuar, porque si no regresaban los españoles que estaban en los reductos acantonados. Fundó el Estado colombiano en diciembre de 1819, regresa a Angostura después de la batalla de Boyacá, va a Angostura. Hace expedir, o pide que se expida, una ley fundamental con carácter constitucional para reconvertir el territorio de la Nueva Granada del virreinato en república. Y dice allí que tendrá que someterse a una referendación en un proceso constituyente que va a ser el de Cúcuta. O sea, siempre pensó que debería hacerse de manera constitucional. ¿Por qué? Porque los franceses fundaron el Estado cuando triunfaron contra los Capetos, contra Luis XVI, el último Capeto, expidiendo constituciones. Los norteamericanos sacaron a las autoridades inglesas, perdón, los norteamericanos sacaron a las autoridades inglesas y expidieron las constituciones. Entonces Bolívar sabía que sin carta constitucional
no podría haber la fundación de un Estado. Porque el Estado, desde el punto de vista de la filosofía, surgió a partir de los Estados europeos de las revoluciones burguesas, surgieron a partir del contractualismo. El contractualismo, ustedes saben, fue, digamos, la suma de todas las obras literarias de los siglos XVII y XVIII, de Thomas Hobbes, ¿sí?, de Voltaire, de Rousseau, básicamente de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu y de la Ilustración francesa. Contrato social, es decir, que la gente se tiene que poner de acuerdo, como a la manera de un contrato, para tener un Estado. Que el absolutismo monárquico de origen divino y extraterrenal que permitía esas dinastías tenía que acabarse. Por lo tanto, él se alimentó del contractualismo y del constitucionalismo, del individualismo y del antirepublicanismo, y del antimonarquismo para poder fundar la república. Fue un republicano. Miren ustedes que el mismo recorrido hizo San Martín para poder vencer a los españoles en Chile sin que fuese observado. O sea, hay una vida paralela entre Bolívar y San Martín, pero hay una disputa entre ellos en el carácter del gobierno. San Martín pensaba en que podría persistir ante los reductos de españoles que no habían sido vencidos en la sierra del Perú, donde él era protector, que se podía establecer entonces una monarquía constitucional, pero no con virreyes, sino que viniese un príncipe Borbón a gobernar y que ellos participaban de la administración, porque en los últimos años lo que hubo fue una pugna de los que reclamaban el derecho a la participación, es decir, el deseo de participar en la administración del virreinato que era negado por los españoles a los mismos criollos que eran cruzados con españoles. De esta manera, entonces Bolívar insiste en la expedición de la Constitución de Cúcuta, pero en 1821, pero tiene que ir a Carabobo a vencer a los españoles que allí quedaban. Y en medio de eso, porque es criticado por muchos la guerra a muerte en 1813, pero fue, digamos, una medida extrema, porque los españoles tampoco perdonaban ni tenían aplicación del derecho de gente. Aquí, hace 1820, después de la batalla de Boyacá, 1819, después de la expedición de la ley fundamental para que nazca el Estado en medio de la guerra, un Estado que nació en medio de la guerra, va a Carabobo y luego se expide la Constitución de Cúcuta y pide facultades para que se genere la financiación de la guerra para liberar a Ecuador y luego a Perú, que es lo que ustedes ven que Santander no quiere girarle desde la Casa de la Moneda, y comienzan los devaneos con quienes lo rodean y las rencillas y los distanciamientos y una proliferación de leyes innecesarias sin ajustes sociales, que era lo que quería Bolívar. Es decir, Colombia nace por una guerra, que es la guerra de independencia. Fundamos el Estado y a partir del 1821 hasta hoy se expiden leyes por los congresos, pero nace con un anclaje parlamentario, del parlamentarismo, porque tanto la Constitución de Angostura como la Constitución de Cúcuta, los congresistas eligieron al presidente, y el presidente fue Bolívar. Desde febrero fue presidente de Venezuela, 1819, y va a la guerra de la batalla de Boyacá, Gámez y Pantano Vargas como presidente de Venezuela. En diciembre lo ratifican como presidente de la Gran Colombia, es decir, Ecuador, con digamos, la prevención de que había que ir a las batallas que fueron las de Bomboná y Pichincha para liberar, pero es presidente también de Ecuador y presidente de Colombia, dejando a Santander. Es decir, presidente de 3 regiones, y luego va a ser presidente del Perú, y luego funda Bolivia y expide una constitución que quiere que se extienda a la Gran Colombia y unir a Bolivia, Perú, con Venezuela, Ecuador,
Colombia y lógicamente Panamá, que hacía parte. De esta manera, la Constitución de Bolivia, que es la pugna que tiene con Santander, él quiere que se adopte con carácter plebiscitario, o sea, que se haga un plebiscito y que se unan dos países.